Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo 1 de Samuel del capítulo 25 al capítulo 28 y dice la palabra de Dios. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia, para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tus amigos, David, las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es el hijo de Isaí? En estos días hay mucho siervo que se escapa de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David. Mientras se ceñía la suya, enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando sus pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les ha respondido con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvieron con nosotros. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo para decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por sus propias manos, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente le recompensará con una dinastía duradera, porque usted pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persiguen aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y de venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva.
David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que ella no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del siguiente día. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, él tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama con una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después, David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que le llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los platos de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Lais. Capítulo 26. Ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila que tiene vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, el hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra. Junto a su cabeza, Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle 2. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, morirá de viejo o en una batalla. El Señor me libre de que mate a él ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: «Despiértate, Abner». «¿Quién es?», preguntó Abner. «Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?», se burló David. «En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo el rey cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra del agua que estaban junto a su cabeza?». Saúl reconoció la voz de David y gritó: «¿Eres tú, David, hijo mío?». Y David contestó: «Sí, mi señor el rey».
¿por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda, pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y me han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó: he pecado, hijo mío, vuelve a casa y ya no te trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David. Permítame que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehúso a matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Capítulo 27. Pero David seguía pensando: algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita, y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí en Aquis, en Gad. David llevó consigo a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gad, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis: si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclac, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. David y sus hombres pasaban sus tiempos asaltando a los jeruseos, a los jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas y las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa, antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy?, le preguntaba Aquis. Y David respondía: atacamos al sur de Judá, a los jeremelitas y a los eneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gad y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Capítulo 28. Por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David: se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David: te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó a contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo: bien, ¿el espíritu de quién quiere que invoque?
«Llama a Samuel», respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: «Me engañó usted, Saúl». «No tengas miedo», le dijo el rey. «¿Qué es lo que ves?» «Veo a un Dios subiendo de la tierra», dijo ella. «¿Qué aspecto tiene?», preguntó Saúl. «Es un hombre anciano envuelto en un manto», le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. «¿Por qué me molestas llamándome a regresar?», le preguntó Samuel a Saúl. «Porque estoy en graves dificultades», contestó Saúl. «Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer». Pero Saúl respondió: «¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado». Entonces Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo y causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: «Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso». Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera, así que finalmente cedió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y la horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Bueno, aquí empezamos viendo, y si te fijas, empezando por el capítulo 25, en el comportamiento de Nabal y de esta mujer Abigail y cómo ella intercede. Ella fue como ese cambio en la historia donde nos muestra una mujer muy, muy sensata y muy sabia. Y si notas su forma de expresarse, ya que aunque todavía David no era rey, literalmente desarmó a David con sus palabras, porque recuérdate que ya estaba él listo para atacar, pero lo desarmó con sus palabras. Y hay algo súper interesante, y ahí mismo en 1 Samuel 25, y es que reconoce y cuida el testimonio de David. Literalmente, terminando ese capítulo, ella reconoce y dice que si aún fuera esclava de David. Imagínate cuando Abigail esperó para contarle a Nabal, y al recibir la noticia cómo quedó paralizado. Entonces vemos en el versículo 39 que de acuerdo a lo que él sembró, eso cosechó. Luego en el capítulo 26, especialmente en el verso 9, una vez más vemos el respeto de David hacia Saúl, llamándolo su ungido. Y si notas, en el versículo 23 del capítulo 26 está el verso clave de la historia de David y por qué fue una de las razones principales por las que fue rey, y fue por el corazón que tenía, porque aunque reconocía que David le estaba haciendo tanto daño, él sabía que era el ungido, bueno, él lo llamaba el ungido del Señor. Entonces aquí reconocemos humildad de parte de David. Y asimismo, entonces vemos ya en el capítulo 27 cuando él va y se va un tiempo para tierras de los filisteos, y luego en el capítulo 28, mira qué tremendo cuando alguien se aparta de Dios. Creo que este es uno de los capítulos, y más que todo de toda la Biblia, que más nos deberían confrontar y ver cómo Saúl no encontró respuesta en ningún lado, ni aún por medio de los profetas del Efod no hubo, porque Saúl ya estaba primeramente espiritualmente lejos de Dios. Ahora imagínate, siendo el rey, cómo iba a encontrar respuestas si Dios mismo estaba en su contra. Y bueno, aquí hay uno de los versos, no vamos a entrar a profundidad, pero sí estos versos creo que son uno de los más debatidos, pues si notas cuando se encuentra con esta mujer Miriam, y dice específicamente que la mujer se asustó. Si realmente esa mujer hiciera este tipo de actos, hablemoslo entre comillas,
invocando realmente un espíritu y demás, ella no se tendría que haber asustado porque es algo común que ella haría, pero ella se asustó porque literalmente vio a Samuel, realmente vio un milagro. Y bueno, uno de los comentarios más certeros o que se acercan precisamente a estos contextos es que Dios mismo había permitido que Samuel apareciera para indicarle precisamente el juicio que vendría a Saúl. Pues recordemos que Samuel fue quien lo había ungido como rey. Entonces realmente no fue por un poder que tuviera esta mujer, porque realmente vemos que era esto falso, porque ella, la misma palabra lo dice, se asustó. Entonces realmente estamos notando que fue Dios mismo quien permitió que apareciera Samuel para dictar sentencia sobre Saúl. Entonces luego en el verso 13 dice, y ve un Dios subiendo. Realmente esta palabra original, Dios, es Elohim. Se refiere a dioses, a seres espirituales. Entonces aquí, para que quede un poquito más en contexto, realmente fue a Dios mismo permitiendo que apareciera Samuel para dictar sentencia sobre Saúl. Así es que eso nos tiene que enseñar que estar lejos de Dios no es el camino, y que por encima de todo y de que tengamos la caída más baja, nos debemos acercar a Dios. Y aquí es donde ahora vamos a ver el otro paralelo más adelante, ahora de David. Ya hemos visto a Saúl y su trasfondo de cuando peca y qué hace él. Ahora en nuestros capítulos adelante veremos qué hace David cuando peca y qué hace él. Así es que te invito una vez más y te animo a que estemos siempre cerca del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, una vez más cuánto nos amas y que tú anhelas que estemos siempre cerca de ti. Ayúdanos, Señor, porque aunque quizás muchas veces fallamos, ayúdanos para no estar lejos de ti. Ayúdanos para verte y buscarte a ti cada día, y que siempre recordemos que lejos de ti no somos nada. Y Señor, que nuestro espíritu siempre esté dispuesto a buscarte, a escucharte y a obedecerte, porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Estaríamos perdidos. Te damos gracias, Señor, y queremos siempre estar contigo. Oramos en tu amado nombre, amado Dios Todopoderoso. Amén. Y bueno, así terminamos el día de hoy, y mañana nos veremos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.